Bueno, estamos haciendo esta conferencia electoral ya en el último tramo de la campaña, hoy acompañado por referentes, como han observado los propios periodistas, femeninas, que son las dirigentes del Frente de Izquierda a nivel nacional. Bueno, las nombro: Tata Gallone, Mónica Lozauer, Nora Viallo, Vilma Ripoll, Daniela Rodríguez. Bueno, abrimos las preguntas. Bueno, la pregunta para Nora Viallo tiene que ver con lo que ha sido en los últimos tiempos y después, sobre todo, de los resultados de las elecciones primarias, cierta atención o cierto foco sobre los dos principales candidatos, por lo menos a nivel nacional. ¿Qué cosas a estos dos candidatos, tanto Macri como Fernández, se les están escapando de sus discursos, creen ustedes? O que no están incluyendo en sus discursos y que tienen que ser de interés para la gente. Mira, en primer lugar no se le escapan de los discursos. En realidad, la política que viene desenvolviendo el gobierno de Macri, con el auxilio enorme de los Fernández, Massa y compañía todos estos años. En realidad ellos son los responsables del endeudamiento brutal en el que han colocado la Argentina y son los responsables directos de que el endeudamiento y la crisis la estemos pagando los trabajadores. Ayer hubo un montaje represivo en la Argentina digno de la dictadura militar y de lo que está pasando incluso en Chile. Vos fijate que la marcha de Kimberly Clark reclamando la reapertura de la fábrica, una papelera, dirigida la marcha por obreros, fue reprimida por la policía de Larreta y de Bullrich. Y más tarde, la concentración que se hizo en el consulado chileno, donde la izquierda se concentró denunciando la represión de Piñera, fue brutalmente reprimida. Tenemos presos en este momento y hay presos también en Mendoza. Entonces no es que se les escapa, están desenvolviendo una política de ajuste, de ataque a las condiciones de vida de las masas. Uno en el gobierno y otro permitiendo que el que está en el gobierno lo lleve adelante porque ha llamado a abandonar las calles y hace sus acuerdos con el Fondo Monetario, me refiero a Fernández, y mientras tanto desenvuelven la represión, que es el adelanto de la que se viene en la Argentina. Sí, por favor. No, yo creo que tendríamos que agregar, sí, que parte de lo que estamos denunciando desde el frente, que lo que se le escapa es una gran mentira. Decirnos que va a acordar con el Fondo Monetario y va a poner al mismo tiempo el país de pie. Cuando estamos viendo en Chile, en Ecuador, en todo, no hay un solo país en el mundo que, renegociando la deuda con el Fondo Monetario y siguiendo sus recetas, esté saliendo adelante, se están hundiendo y más bien la gente está protestando. Por eso estamos llamando a que en este país también rechacemos todos los planes votando al Frente de Izquierda. Yo creo que tomando lo de Kimberly Clark de ayer, lo que fue más notable es la que se viene. ¿Cómo fue la escena? La burocracia sindical de la Federación Papelera en la puerta del Ministerio de Trabajo, con la patronal, con el Ministerio y con los dirigentes sindicales y traidores. Los trabajadores que venían acompañados por una columna importante de organizaciones sociales no pudieron llegar porque le pusieron tres hileras de policías, de infantes, más un carrilante, todo ¿para qué? Para que terminen haciendo una decisión que es terrible, que es alargar 10 días el procedimiento preventivo de crisis, o sea, habilitar a la patronal a que pueda avanzar en consolidar los despidos, y no pagarle el sueldo a los trabajadores que ocuparon la fábrica y al cuerpo de delegados. O sea, atarlo de pies y manos, esa es la que se viene. La que se viene es esa para que puedan pasar los planes que tienen pensado el Fondo Monetario. ¿Y cuál es la política de calma, muchachos, esperen? Nosotros nos parece que esa es la maniobra. Y esa la están implementando de común acuerdo, porque ahí no vino nadie de los sectores que dicen que que enfrentan al gobierno de Macri, que lo enfrentan en la calle. No es así. ¿Y eso incluye alguna reforma laboral que pueda...? Exactamente. Es que, ¿qué dice el Fondo Monetario al cual le va a pagar y que no va a romper el acuerdo Carlos Fernández? Dice que necesitan abaratar el costo del salario de los trabajadores haciendo reforma laboral, abaratar el gasto que hacen los jubilados haciendo reforma jubilatoria. Y entonces solo se consigue con represión, porque el piso de conquistas que tenemos en este país, fíjense que
la vez que reaccionó todo el mundo en la Plaza Congreso fue cuando quisieron recortarle a los jubilados y aplicar la reforma laboral que no pudieron. Sin embargo, hay economistas en el país que indican que la forma en que las empresas que pueden darle trabajo a la gente es abaratándole justamente los costos Por eso, impositivos. es lo mismo que dijeron desde la época de Menem, cuando metieron todo tipo de contratos laborales, basura, que nunca más nos pudimos sacar de encima. Entonces, eso es mentira, los trabajadores saben que es mentira, el problema es que tienen que expresarlo en las urnas. Yo puedo agregar una cosa, digo, el proyecto de reforma laboral está el proyecto de reforma laboral está claro y genera trabajo y lo único que está generando es muerte, digo, vaca muerta. El modelo tanto de Macri, estuvieron acá, como Fernández ayer, es ratificar que el modelo es vaca muerta. Vaca muerta es 8 muertos desde que están los nuevos convenios colectivos y esa situación se está repitiendo en todos los lugares donde reformaron y dentro de la reforma laboral, en precarización. A tu pregunta, no siento agregar que el Frente de Izquierda viene batallando desde los sindicatos que dirige, como SUTNA, los SUTEBAS combativos, AGDUBA, comisiones internas y cuerpos delegados, a través de un plenario sindical combativo, pero también a través de la bancada que tiene el Frente de Izquierda, no solo a nivel nacional, sino en las legislaturas, por la prohibición de suspensiones y despidos, por el reparto de las horas de trabajo, y aparte estamos peleando también por la reapertura de paritarias y que los sueldos se ajusten de acuerdo al costo de vida, porque en realidad estamos en un proceso de recesión, y la recesión tiene que ver con el endeudamiento gigantesco que ha gestado este gobierno y que ha venido a reforzar el Fondo Monetario Internacional, pero también tiene que ver con un retraso de los sueldos con respecto al costo de vida. Entonces no hay consumo y tenés un cuadro generalizado de despidos, con lo cual es importante tu pregunta, porque no es reduciendo el costo laboral que este país se pone en movimiento. Se van a aumentar las ganancias capitalistas, pero como hay una ley que plantea que las ganancias capitalistas se pueden llevar al exterior y la votaron los de Cambiemos y los del peronismo, vos te das cuenta que cualquier cosa que ganen la llevan para afuera, no queda acá. Y acá queda la miseria. Por lo tanto, el Frente Izquierda defiende el trabajo, defiende el sueldo, defiende la jubilación de emergencia y defiende, y por eso hemos cortado las calles con el Polo Obrero y las organizaciones de desocupados, que se aumente el valor de los planes, que se aumenten los planes porque los desocupados son producto de la política del gobierno y de sus cómplices, y que se aumente lo que se manda en los comedores porque la gente se está muriendo de hambre, hablando de lo que no dicen los candidatos del régimen. Yo tengo una pregunta más, porque vemos que dos de las integrantes de la mesa, Nora y Daniela, tienen la insignia que representa la lucha por la legalización del aborto. Y sin embargo no han sido... Nosotras no nos pusimos el pañuelo. Bueno, pero más allá de eso, no importa. Son 100% aborteras. No, pero más allá de eso, no importa. Yo porque veo la insignia. Entonces, lo que yo quería preguntarles es, ¿por qué, al menos en los debates, los dos que se hicieron, digamos, reglamentariamente, no fue un tema que se profundice o que tenga, digamos, una expresión fuerte? ¿No se animan los candidatos a incluirlo en el debate? Porque siendo además que fue un tema que dividió al país, ¿no? Movilizó muchísimo al país. Sí, yo creo que sí, es un tema que a las listas que no son el Frente de Izquierda los compromete porque están llenas de, digamos, como dijo Cristina en su momento, mezclar pañuelos celestes y verdes, y realmente es así. Las listas de los otros, bueno, algunas son directamente celestes, como las de Gómez Centurión, pero si hablamos de las dos listas que hoy planteaban de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos, hay celestes y verdes. El único que planteó lo de la legalización del aborto fue Nicolás del Caño en el debate. Fernández dijo que había que tender a la legalización, planteando una despenalización, que para nosotros una despenalización es una estafa, porque no garantiza que las mujeres pobres no mueran por abortos clandestinos, es decir, que no garantiza que el aborto se pueda llevar adelante en los hospitales públicos, como realmente nosotros lo planteamos desde el Frente Izquierda. Y la legalización del aborto, que también duele en algunos sectores, porque durante
los años que gobernó Cristina Fernández se presentó 6 veces el proyecto de ley y fue cajoneado sistemáticamente, y gracias a la movilización del movimiento de mujeres, del gran movimiento de mujeres, se pudo llevar esa agenda a discutir al Congreso y se conquistó una media sanción en diputados que después senadores, una casta privilegiada, antiderechos, con las presiones de las iglesias católicas, evangélicas y de los gobernadores, nos dijo que no a un derecho elemental como eso. Y también implica la implementación de políticas que tienen que ver con la educación sexual integral, que no se implementa, solamente en el 20% de las escuelas se implementa, con la voluntad de los docentes que lo queramos hacer y de las instituciones que sean, anticonceptivos gratuitos en las salitas, en los hospitales públicos. Es decir, que es toda una política que todas las otras listas no han llevado adelante en todos estos años que han gobernado. Es decir, que sí, es un tema, la cuestión de los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual, que a las otras listas les hace ruido o no lo quieren decir o no lo hacen como sí lo hacemos desde el Frente Izquierda Unida. Por eso traen al Papa el año que viene, que es cuando tendría que volver a ingresar al Congreso la ley, otra vez, la ley por el derecho al aborto libre, seguro y gratuito. Entonces, por eso planteamos la separación de la Iglesia del Estado, porque la Iglesia no solo incide con su doctrina en los derechos de las mujeres, sino que además le pagamos, porque reciben subsidios para la educación religiosa y para el funcionamiento de los curas, los obispos, y la verdad que nosotros creemos que tiene que haber total libertad de culto, pero que cada cual se pague su cura. Y que no tengan incidencia. Si hay una ley de educación sexual integral, no puede ser que no se esté enseñando en las escuelas. Incide sobre la violencia de género, incide sobre el futuro de los pibes, y lo demoran, ¿por qué? Entonces, nos parece que es una dura pelea que lamentablemente Fernández ya dijo que para él no es prioridad y que él no va a mandar la ley al Congreso, así que vamos a tener que volver a la calle. Perdón, y en Bahía Blanca... Está terminando. Quería bajarlo también a lo que fue el debate en Bahía Blanca, donde también nos preguntaron a nosotros, le preguntaron a Néstor por el tema de la legalización cuando comentamos esto. De Héctor Gay ya sabemos qué es lo que opina, porque lo vino planteando sistemáticamente y además tiene una relación muy cercana con la cúpula de la iglesia y con las iglesias evangélicas, pero también sus fieles, estas últimas semanas de campaña, se reunió con los pastores evangélicos y con la cúpula de la iglesia. Después plantea que va a crear la Secretaría de la Mujer y géneros, o el nombre que le ponga, pero para mí es una hipocresía si vos después vas a hacer alianzas con las iglesias que nos niegan sistemáticamente los derechos. Y a la vez hay una oficina de culto que nosotros rechazamos absolutamente, que fue votada por unanimidad antes de que asumiera Gay y que hoy tiene un peso muy importante. De hecho, el otro día en el debate se vio como todos los candidatos, excepto Néstor Conte del Frente Izquierda, le hacían un guiño al pastor evangélico candidato de NOS. No, yo sobre los derechos de las mujeres solo agregar, porque sobre aborto, primero el orgullo de que todos nuestros compañeros, como Conti y demás, estamos por el 100% de los derechos de las mujeres, y que acá hay un punto muy importante que es más presupuesto para la ley 26485 de protección a la mujer. Acá si vas preso por ladrón tenés un abogado defensor, pero si a vos te matan o antes de matarte te están violentando, no tenés abogados defensores y patrocinantes frente a la justicia y no te dan bolilla. Por eso tanto 200 homicidios en lo que va del año. Sí, bueno, el tema es que como hombres nosotros tenemos un compromiso que es programático y estamos 100% de acuerdo con las compañeras en la reivindicación de sus derechos. Yo quería decir con respecto al derecho al aborto legal, seguro y gratuito y con respecto a la educación sexual, que esto es una cuestión de vida para las mujeres. Desde que no se aprobó la ley, se han producido una cantidad de muertes muy importante de mujeres por aborto clandestino. Pero también ha recrudecido la obligación a la que someten a las niñas violadas a ser madres, porque ni siquiera se aplica la ley de ILE, de interrupción legal del embarazo, con lo cual estamos ante un avance de la reacción contra las mujeres
que genera situaciones de violencia y de abuso constantes por parte del Estado. Lo de la educación sexual integral, laica, científica y obligatoria es un gran problema. Todos los antiderechos, en el debate en el Parlamento, plantearon que no estaban de acuerdo con el derecho al aborto, pero que querían educación sexual. Después fueron a hacer piquetes a las puertas de las escuelas y a perseguir a los docentes que dan educación sexual para impedir que esto se lleve adelante. La opresión de la mujer es un negocio extraordinario para el capital, por una sencilla razón. Discriminarla significa que vale menos. Por lo tanto, el empresario, cuando contrata a una mujer, se considera con derecho de pagarle menos a la mitad de la clase obrera de la Argentina y del mundo. Vilma, yo te hago una consultita nomás. En el 2018 tenías una denuncia por la declaración que habías dicho de 500 abortos que habías realizado. ¿En qué quedó esa denuncia? No quedó en nada, por suerte, porque un fiscal de derecha de La Plata, que es reconocido, de reconocida trayectoria dinosaurio, avanzó sobre mis declaraciones para intentar procesarme, pero bueno, eso me sobreseyeron inmediatamente porque estábamos en una situación del debate del aborto y frente a la negativa de que había aborto clandestino, porque eso hasta niegan la realidad. Yo, la verdad, salí a decir, yo soy enfermera y hace 20 años que conozco el Oxapro y cada vez que me venían a hablar tenía dos opciones. O les daba una mano para decirle cómo se hace, porque uno no los hace, se los hace cada mujer, es una decisión de cada una. O decirle andar al circuito ilegal con el riesgo alto riesgo de morirse porque no tenía plata. Hoy vale 50 lucas el circuito ilegal. ¿Quién tiene 50 lucas para acompañar una decisión de interrumpir un embarazo no deseado? Y nosotros, ¿qué decimos? Defendemos el derecho de las mujeres a decidir. La que quiere que lleve adelante el embarazo y el Estado le garantice todo, como decía recién la compañera Nora. ¿Por qué? Porque no te garantizan ni salud, ni educación, ni dónde vivir, ni cómo criarlo. Y la que no quiere, que quiere interrumpir el embarazo, que tenga dónde hacerlo, que es el hospital público, con toda la garantía, porque si no, tomás una decisión que te lleva a la vida.